Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. En nuestro vídeo anterior sobre la historia de Rohan, conocimos a ese pueblo llamado los Eotheod, que vivían al norte, cerca de las fuentes del río Anduin. También hablamos de Cirion, el senescal de Gondor, quien, ante el peligro de que su reino fuera invadido por los hombres orientales, pidió ayuda al señor de los Eotheod, Eorl el Joven. Así, Eorl y su ejército de jinetes llegaron en el último momento para ayudarle y conseguir la victoria en la batalla del campo de Celebrant. Os dejo el link a esa primera parte en la pantalla final y abajo en la descripción. En nuestra segunda parte seguiremos hablando de la historia de Rohan, del juramento de Cirion y Eorl y de cómo este pueblo de los jinetes del norte se instalaron en la región conocida anteriormente como Calenardon. Dicho esto y sin más, empecemos. Cuando finalizó la batalla del campo de Celebrant, Cirion, senescal de Gondor, con su ejército disminuido, y Eorl el Joven con un Eored o grupo de jinetes, cabalgaron juntos hacia el sur, y todos creían que se dirigían a Minas Tirith, donde se ofrecería una gran fiesta para honrar a Eorl y a su ejército, gracias al cual se había conseguido la victoria. Sin embargo, Cirion tenía otros planes, y cuando llegaron al río Merin, ante el asombro de todos, le dijo a Eorl: «Adiós por ahora, Eorl, hijo de Leod. Debo ir ahora a poner en orden mi casa, pero dentro de 3 meses nos encontraremos nuevamente aquí». Y le ofreció quedarse en Calenardon durante este tiempo. Mientras tanto, Cirion hizo preparar el lugar ceremonial sobre la colina de Amon Anwar, la montaña del temor reverente, que más tarde, en tiempos de los Rohirrim, se llamaría Halifirien, que significa montaña sagrada en el lenguaje de los Eotheod. Había en la parte alta de esta colina unas escaleras de piedra que llegaban hasta la cima, pero el camino que llevaba hasta ellas hacía muchos años que estaba abandonado e invadido por la vegetación. Así pues, pasados los 3 meses, se encontraron nuevamente junto al puente del Merin. Cirion iba con su hijo Halas y el señor de Dol Amroth, así como 2 miembros de su consejo. Por su parte, Eorl iba acompañado de 3 de sus principales capitanes. Entonces Cirion y sus acompañantes llevaron a Eorl y los suyos por el camino que había sido preparado para esta ocasión, y subieron por la colina, hasta llegar a los pies de la escalinata de piedra. Allí había como una plataforma en la que se sentaron. Al cabo de un rato, Cirion se levantó y declaró su resolución, diciendo que, en recompensa por la ayuda que los Eotheod habían dado a Gondor, entregaba a Eorl y a su pueblo las grandes tierras de Calenardon, desde el Anduin al Isen o Aisen, para que en lo sucesivo habitaran libremente allá, ellos y sus descendientes, pues en esos momentos eran unas hermosas planicies que estaban prácticamente deshabitadas. La única condición que puso es que el pueblo de Eorl se mantuviera en perpetua amistad con Gondor, y que los enemigos de Gondor fueran también sus enemigos. Pero esa condición también sería impuesta sobre el pueblo de Gondor. Entonces Eorl, asombrado, se levantó, pero quedó callado por un tiempo, pues consideró que el regalo que Cirion le ofrecía sobrepasaba con creces la ayuda dispensada, y vio en Cirion a un hombre de gran virtud, tanto en generosidad como en sabiduría, puesto que si por un lado, con un pueblo amigo en Calenardon, se aseguraba la cobertura de las fronteras noroccidentales de Gondor, era también consciente de la estrechez en la que vivían los Eotheod en el norte, pues ese pueblo había crecido y la tierra en la que habitaban se les había vuelto pequeña. Con justa razón dice Tolkien que Cirion fue el más noble de los senescales de Gondor. De modo pues que Eorl agradeció y aceptó a Cirion el regalo ofrecido, y así se dispusieron a realizar el solemne juramento. Para ello subieron las escalinatas de piedra que llevaban hasta la parte alta de la colina, donde había un espacio llano en forma oval,
pero en la parte este se levantaba un pequeño montículo donde crecían las blancas flores de Alfirin, y el señor de Dol Amroth se acercó al montículo y se dio cuenta de que era una tumba muy antigua, y le preguntó a Quirion quién era el gran hombre de antaño que yacía en ella. Entonces Quirion dijo que esa era la tumba de Elendil el Fiel, y que Isildur había hecho colocar el cuerpo de su padre en ese lugar situado en el centro del Reino del Sur, y que había ordenado que se mantuviera en secreto por los reyes y senescales de Gondor, y que el temor reverente que se respiraba en la colina y en el bosque abajo provenía de esa tumba. Pero para dar la mayor solemnidad al juramento entre él y Eorl, Quirion había dispuesto que se realizara en ese lugar. Así pues, Eorl pronunció su juramento con su espada colocada sobre el montículo de Elendil, prometiendo que los Eotheoth acudirían en ayuda de Gondor con todas sus fuerzas disponibles en caso de necesidad, él y todos sus descendientes. Y Quirion respondió de igual manera, con su mano sobre la tumba, prometiendo también amistad y ayuda en caso de necesidad a Eorl y a su descendencia. Y sus palabras llenaron de una gran admiración y reverencia a todos los que allí estaban, pues el sol poniente se reflejaba en él, y su blanca túnica parecía que estaba envuelta en fuego. Y en su juramento mencionó a los tronos del oeste, a los Valar, y a Eru, que está para siempre por encima de todos los tronos. De hecho, un juramento así no se había oído en la Tierra Media desde la alianza del propio Elendil con Gil-galad, el rey de los elfos, al final de la Segunda Edad, la última alianza de elfos y hombres, y no se volvería a repetir hasta que, unos 500 años más tarde, Aragorn el Ésar, rey de Gondor, lo confirmara en este mismo lugar con Éomer de Rohan, 18º rey después de Eorl. Hay que decir aquí que al final de su juramento, Quirion había pronunciado la frase «hasta que regrese el gran rey», frase que los senescales siempre añadían al hacer un pacto o en sus decretos más importantes, y que daba validez al pacto hasta que el rey retornara. Es por ello que Aragorn, el nuevo rey de Gondor al final de la Tercera Edad, tuvo que confirmar esta alianza con Éomer, el rey de Rohan. Bien, una vez terminada la ceremonia, Quirion y Eorl descendieron nuevamente al llano, donde unas tiendas habían sido preparadas para ellos. Allí, después de la cena, Quirion y el señor de Dol Amroth, y Eorl y Eomund, el principal de sus capitanes, estuvieron concretando cómo quedaban las fronteras del nuevo reino y otros pormenores como el mantenimiento del camino que pasaba por ambos reinos y del lugar sagrado donde se había realizado el juramento. En cuanto a Isengard o Isengard, donde se encontraba la torre de Orthanc, seguiría bajo la jurisdicción de Gondor. En tiempos posteriores se consideró el día del juramento como el primer día del reinado de Eorl el Joven, pero en realidad pasó bastante tiempo hasta que todos los Eotheoth se instalaran en Rohan. Al día siguiente, Eorl y Quirion se abrazaron y despidieron, pues Eorl viajó nuevamente al norte con la mitad de sus hombres para organizar todo el traslado de su pueblo, mientras que la otra mitad de su ejército se quedó en Calenardon preparando la llegada de todo el pueblo y defendiendo sus nuevas fronteras. Pasado cierto tiempo, todo el pueblo de los Eotheoth llegó desde el norte y se instalaron en su nuevo reino, al que llamaron la Marca de los Jinetes, y asimismo se llamaron los Eorlingas. El nombre de Rohan salió de Gondor, y se lo dio por primera vez Halas, el hijo y sucesor de Quirion. Es una palabra en Sindarin que significa algo así como el país de los caballos, y de ahí Rohirrim, que serían los señores de los caballos. Estos nombres debieron gustar a los Eorlingas, pues no solo se usaría en Gondor, sino también entre los mismos Rohirrim. Una vez todo el pueblo estuvo establecido, Eorl se convirtió en el primer rey de la Marca,
y eligió como morada una verde colina frente a las montañas blancas, que eran la frontera sur de su nuevo país, fundando así la ciudad de Edoras, capital de Rohan. De ahí en adelante, los Rohirrim vivieron en ese reino como hombres libres bajo sus reyes y sus leyes, pero en perpetua alianza con Gondor. Y bueno amigos, así llegamos al final de esta parte tan interesante de la historia de Rohan y que podemos encontrar mayormente en los cuentos inconclusos, en los apéndices del Señor de los Anillos y en los volúmenes de la historia de la Tierra Media. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo y si es así ya sabéis que podéis darle al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal para más vídeos de la historia de Arda y la Tierra Media. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Naamarie.